todos cuantos son hechos santos, fieles y hermanos por Dios el Padre, mediante la justicia del Señor Jesucristo, ya no pertenecen al lugar donde se encuentran habitando en este mundo. Están ahí, pero no son de ahí, son del reino de Cristo. Están ahí para marcar la diferencia que hay en carácter y conducta ante las demás personas de este mundo. Su cosmovisión y cultura es la del reino de los cielos. Viven para representar, plantar y promover el reino de los cielos en el lugar donde se encuentran. Pablo tenía en mente esa realidad como parte de la identidad de los hermanos a quien escribió esta carta. Acompáñeme a considerar este punto. Colosenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta exposición hablaré de la última parte del saludo del autor a sus destinatarios, la forma como el apóstol se refirió a la ubicación de sus destinatarios y los deseos que invocó a favor de ellos. La ubicación de los destinatarios de la carta es parte de su identidad, de la identidad de ellos, de los destinatarios. Este detalle también tiene importancia, la forma como el apóstol los relacionó con el lugar está en completa armonía con la posición, la vocación y la filiación mencionada anteriormente. El apóstol relacionó a sus destinatarios con el lugar teniendo en cuenta el reino al que habían sido trasladados por Dios el Padre. Leamos la última parte del versículo 2, o prestémosle atención. Es la parte en la que me voy a concentrar en esta exposición. Los santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Permítanme hacerles una pregunta, con el fin de fijar su atención en la respuesta a ella. ¿Dónde estaban ubicados los destinatarios originales de esta carta? Estaban en Colosas. Cuando leemos estos versículos y pasamos por esto, nos es difícil captar la importancia de un dato como estos, sobre todo por lo pequeño. Generalmente lo tomamos solo como un dato histórico, pero esta frase, la última frase, que están en Colosas, claro que sí es un dato histórico, es un dato con valor histórico, pero no es únicamente un dato con valor histórico, también es un dato con valor teológico. Permítanme mostrarles cada uno de estos elementos y su importancia. No es únicamente un dato de valor histórico, insignificante. Este dato es el que le da a la carta carácter local e histórico. A partir de este dato podemos investigar
cómo era la cultura en ese lugar y en ese tiempo. Eso nos ayuda a comprender las afirmaciones y exhortaciones que encontramos a través de toda la carta. Partiendo de la ubicación de los destinatarios originales y el tiempo en el que fue escrita la carta, podemos indagar lo que estaba pasando y comprender más claramente la causa y el propósito de la carta. Según los historiadores, en Colosas se movían maestros de diferentes corrientes religiosas, corrientes judías, corrientes paganas y corrientes filosóficas. Estos personajes, atraídos por el demoledor avance del Evangelio de Cristo, se unían a la iglesia, pero en lugar de acogerse al Evangelio puro, lo que hacían era mezclar sus creencias religiosas impías con lo que les atraía de la doctrina del Señor Jesucristo. Algunos datos de estos los encontramos en los escritos de Josefo. Los amantes del ascetismo mantenían sus costumbres ascetas y las promovían como parte de la fe cristiana. Los amantes de la teosofía oriental creían y promovían el culto a los ángeles, además que presumían tener una comprensión más profunda del mundo espiritual, un acercamiento más íntimo a la pureza espiritual y una inteligencia celestial superior a la que proporcionaba el Evangelio tal como fue entregado a los 12 apóstoles y a Pablo. El argumento de estos personajes era que sus conocimientos mejoraban el Evangelio que los apóstoles predicaban. Lo mismo hacían quienes simpatizaban con algo del Evangelio, pero seguían amando las corrientes filosóficas griegas que estaban en auge en ese tiempo, las cuales eran la epicurea y la estoica. Por eso encontramos detalles en la carta relacionados con este tipo de cosas que acabo de mencionar. La pregunta aquí, queridos hermanos y amigos, es: ¿hay algo de esto que tenga que ver con nosotros hoy aquí? ¿Qué responderían ustedes? ¿Hay algo de esto que acabo de mencionar que tenga que ver con nosotros aquí en Bogotá? Sí. Y probablemente más de lo que nos damos cuenta. Esta tendencia de mezclar las viejas creencias y sus costumbres con la doctrina de Cristo es una tendencia natural, común y frecuente de la religiosidad natural impía. Sigue ocurriendo. La religiosidad natural impía, en lugar de rendirse en fe al Evangelio puro, toma lo que le conviene y lo acomoda a sus tendencias favoritas. Esta tendencia está presente en todos los seres humanos en medidas diferentes. Ni siquiera Lutero y Calvino pudieron librarse de ella por completo. Hombres destacados en el estudio de las Escrituras, en el discernimiento espiritual como ellos, y ni siquiera ellos pudieron librarse por completo de estas tendencias. Hoy, después de muchos años, al revisar sus escritos
sus exposiciones se pueden encontrar huellas de sus antiguas creencias cristianizadas. Contrarrestar esta tendencia requiere tomar mucha conciencia de su presencia y hacer un esfuerzo poderoso en dependencia del Espíritu de Cristo y de su palabra, porque no hay otra manera de poder primero identificar esta malvada tendencia y luego de contrarrestarla, porque es una tendencia altamente sutil. Y uno de los problemas más graves con esta tendencia es que es más fácil verla en otros y difícil identificarla en nosotros. No obstante, esta tendencia es el principio del sincretismo, de las herejías y de la apostasía creciente, que están en Colosas. No es solamente un dato histórico, también es un dato teológico. Es un dato teológico bíblico. No meramente un dato teológico, sino un dato teológico bíblico. Una cosa es una nota teológica y otra cosa es una nota teológica bíblica. No sé si logran comprender la diferencia que hay entre una nota teológica meramente y una nota teológica bíblica. ¿Qué es una nota teológica bíblica? ¿Qué es teología bíblica? Teología bíblica es lo que la Biblia enseña de Dios y de su relación con los hombres, que están en Colosas. No es únicamente una nota histórica geográfica, también es una nota teológica de importancia para el entendimiento de la carta. Pablo no la añadió ahí solo por formalidad. Permítanme explicarles esto y observen el texto. Notemos, queridos hermanos y hermanas, que el apóstol los identificó por el lugar donde habitaban, no con el lugar donde habitaban. Están en Colosas, pero ya no son de Colosas. Esto es parecido a lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: están en el mundo, pero no son del mundo. Juan capítulo 17, versículos 15 y 16. Juan capítulo 15, versículo 19 también. Estos santos y fieles hermanos que habitaban en Colosas ya no eran de Colosas. Habitaban en medio de la población común de Colosas. Pero ellos habían comenzado a formar una comunidad diferente. La comunidad de los hijos de Dios, una comunidad con principios y valores de vida diferentes a los principios y valores de la gente común de Colosas. Los principios y valores del reino del Señor Jesucristo, al cual Dios el Padre los había trasladado, según el dato que da el apóstol en el versículo 13 del mismo capítulo 1. Pablo ahí dice que ellos, sus destinatarios, habían sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de el Hijo de Dios. ¿Qué lecciones se derivan de esto? ¿Se pueden derivar algunas lecciones para nuestro aprendizaje hoy y aquí? El Espíritu Santo, al referirse a los colosenses como santos, fieles y hermanos en Cristo, le da
prelación a la nueva posición que el Padre les había concedido en el reino de su Hijo Jesucristo. Pablo pone en primer lugar la posición que el Padre les había concedido por encima del lugar en el cual habitaban. Pablo no los asocia con el lugar en el que habitaban como perteneciendo a la misma gente que les rodeaba. Los distingue de ellos, para que ellos también se distinguieran a sí mismos como ciudadanos del reino de Cristo. El Espíritu Santo le da prelación a la nueva posición que el Padre les había concedido en el reino de su Hijo Jesucristo. Y esta prelación no debe ser pasada por alto por parte de quienes han sido favorecidos con ese mismo privilegio. ¿A cuál privilegio me estoy refiriendo? Al privilegio de haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Quienes son trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo deben saber que ya no pertenecen al lugar donde habitan. Están ahí, pero no son de ahí. Quienes son trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo deben corresponder a la cultura de ese reino, no a la del reino de las tinieblas de este mundo. Por eso ya no deben celebrar ni promover costumbres asociadas con el reino de las tinieblas de este mundo. Ya no deben celebrar Halloween. Ya no deben promover el uso de tatuajes y piercing, ni ninguna cosa asociada con el renacimiento del paganismo de las naciones antiguas. Se despojan de estas cosas y de todo comportamiento propio del reino de las tinieblas. Los santos y fieles hermanos que están en Bogotá y viven entre los bogotanos ya no pertenecen a los bogotanos. Ni deben vivir como viven la mayoría de los bogotanos. ¿Por qué? Porque ya no pertenecen a los bogotanos, aunque vivan entre ellos. Pertenecen al reino del Señor Jesucristo. Son embajadores de ese reino. Viven y promueven la cultura del reino de Cristo, no la cultura del paganismo de los bogotanos. La cosmovisión de los santos y fieles que están en Bogotá no es común a la cosmovisión de los bogotanos. Los patrones de conducta de los santos y fieles que están en Bogotá no tiene por qué ser común a los patrones de conducta de los bogotanos. ¿Logramos diferenciar entre los patrones de conducta de los bogotanos comunes y corrientes? ¿O simplemente nos distinguimos porque tenemos diferentes concepciones religiosas? La cosmovisión de los santos y fieles que están en Bogotá es la cosmovisión del reino de Cristo y por tanto su comportamiento no es conforme al comportamiento común de los bogotanos, es conforme a la ley del reino de Cristo. ¿Cuál es la ley del reino de Cristo? El Evangelio. Quienes en verdad han recibido el Evangelio ya no pertenecen al lugar donde habitan, pertenecen al reino de Cristo. Viven para Él conforme a la ley de su reino. Son los representantes del reino de Cristo en el lugar donde viven. Defienden los valores del reino de Dios y los promueven. No se confunden con los demás habitantes del lugar
donde viven.